Hola, buenos días mis hermanos y mis hermanas. Bienvenidos a Este es el Cristo, bienvenido a ti si aún no eres creyente también. Y sí, realmente te puede parecer asombroso, pero ya Dios dijo en algún momento en su palabra todo lo que, o sea, Dios de alguna forma dijo todo lo que le ocurriría al Salvador y todo lo que tiene que ver con Nayib Bukele, lo que está pasando hoy en el país llamado El Salvador. Realmente es algo que a ti te asombrará. Seguramente tú dirás, bueno, ¿en qué lugar de la Biblia habla de El Salvador? ¿En qué lugar de la Biblia habla de Nayib Bukele? Y resulta que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, el profeta, o sea, Moisés, era quien guiaba al pueblo de Israel, a quien Dios puso para guiar al pueblo de Israel por todo el desierto en todo ese tiempo. Él se encuentra exhortando al pueblo de Israel a guardar toda la palabra que Dios le había dado a través de él, todos los mandamientos, todos los estatutos. Y llega entonces así en el capítulo 4 de Deuteronomio, lo puede buscar usted ahí, al verso 5 y 6, y le dice lo siguiente. Le dice, mirad, o sea, esto quiere decir como, presta atención a lo que te voy a decir. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. O sea, Moisés estaba hablando de esto al pueblo de Israel cuando este pueblo iba camino a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Jacob y a Isaac y a todas esas personas. Moisés les estaba una vez más recordando, presta atención, recuerda que Dios te ha dado mandamientos para que los pongas por obra, para que los cumplas, para que los obedezcas, sobre todo ahora que vas a entrar en la tierra que Dios te ha prometido, en la tierra prometida. Y dice en el verso 6, dice guardarlos, o sea, pues, cúmplelos pues, guardarlos pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, esta es tu sabiduría, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Eh, Dice que cuando guardamos y ponemos por obra los mandamientos, aquí le está diciendo esto al pueblo de Israel, pero eso aplica para todo el mundo, que cuando guardamos los mandamientos que Dios ha dado y los ponemos por obra, entonces esta va a ser nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Y dice que el Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, le dice, esta va a ser vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y, hermano, hasta aquí usted dirá, bueno, pero eso no tiene nada que ver con El Salvador y con Bukele. Dios no ha hablado acerca de El Salvador directamente y de Bukele, pero sí tiene que ver con lo que con lo que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador. Sí tiene que ver, porque dice la palabra de Dios, en este caso se lo está diciendo al pueblo de Israel, que cuando ellos pusieran todos estos mandamientos que Dios les había dado, cuando ellos hicieran todo lo que Dios les había dado, esto iba a ser la sabiduría y la inteligencia de ellos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia apartarse del mal. Y dice que cuando los pueblos vieran esto, si este pueblo cumplía estas cosas, entonces los pueblos dirían, nación grande es esta, pueblo sabio y entendido. ¿Y qué está diciendo hoy mucha gente en el mundo al ver todo lo que ha ocurrido en El Salvador? Nación grande es esta. Miran cómo han cambiado cosas en poco tiempo, cómo la violencia que había en ese país disminuyó en tan poco tiempo, cómo eh, se están empezando a ver logros, se están empezando a ver avances en la economía, se están empezando a ver cosas que hasta los días de hoy, en tantos años en ese país no se había visto. Entonces, no es que Dios haya hablado exactamente ni directamente acerca de El Salvador ni de Nayib Bukele, pero Dios ha dicho que la nación que pusiera sus estatutos y todos los mandamientos y todas las cosas que él ha dicho, o sea, la nación que hiciera exactamente lo que Dios dijo que debían hacer,
no solamente para el pueblo de Israel, porque yo me pregunto ahora, ¿solamente esto aplica para el pueblo de Israel? No, solamente quienes en el pueblo de Israel guarden lo que Dios ha dicho verán los resultados de los resultados que produce guardar la palabra de Dios. No, lo que pasa es que Dios se lo dijo a un pueblo específico, pero tú y yo sabemos que si tú y yo también guardamos las cosas que Dios ha dicho en su palabra, también vamos a ver los mismos resultados, porque la palabra de Dios es para todo el mundo, para toda persona. Por tanto, Dios le dijo esto a través de Moisés, los exhortó a guardar sus mandamientos al pueblo de Israel. Y dice la palabra que si este pueblo hacía esto, entonces las naciones alrededor dirían, qué nación tan sabia, qué nación tan grande es esta. Pero ¿qué ha hecho Nayib Bukele en El Salvador? Ha puesto por obra, ha aplicado en su país muchas de las cosas que Dios dice en su palabra que debemos hacer. Y es por eso que estamos viendo hoy los resultados que estamos viendo. Y gracias a Dios, porque Nayib Bukele en todo momento ha dado la gloria a Jehová Dios. Él no ha puesto no se ha dado el reconocimiento a él como que sí, porque yo soy muy inteligente, muy sabio y los que trabajan conmigo también, y por eso hemos visto todos los cambios, porque en este país no había, habíamos tenido un presidente tan inteligente. No, en todo momento le ha dicho, esto ha sido obra de Dios, y en verdad ha sido obra de Dios. Cuando usted ve una entrevista que Nayib Bukele le daba a un periodista, creo que fue norteamericano, él decía que cuando veían al principio toda esta tarea que estaban haciendo de poder tomar prisioneros a todas estas pandillas que tenían la paz de El Salvador en peligro, no había quien saliera a las calles, era algo difícil poder controlar todo esto, eran gente peligrosa, son gente poderosa, y sin embargo un día cuando como que estaban así desesperados, no sabían qué hacer, se pusieron a orar a Dios. Y todo eso fue después ocurriendo, después todo fue tomando su lugar, después todo fue funcionando hasta que finalmente pasó lo que todos conocen ya. Y por eso, qué ha ocurrido hoy? ¿Qué ha ocurrido hoy con El Salvador y Nayib Bukele? Muchas naciones dicen, nación grande es esta. ¿Qué cosa tan grande ha hecho esta persona en tan poco tiempo? ¿Qué cosas tan grandes han pasado en El Salvador en tan poco tiempo? Pero ¿sabes por qué? Porque han puesto a Dios en primer lugar. Han puesto a Dios en primer lugar. Y la nación que pone a Dios en primer lugar, ocurren cosas como esta. Ocurren cosas como esta. Vendrá la paz, vendrá la prosperidad, vendrá todo, va a ir al lugar que le toca para bien. Entonces, el mundo está asombrado hoy acerca de lo que Nayib Bukele y El Salvador está en lo que está ocurriendo ahí en El Salvador. Pero ya la Biblia lo dijo desde mucho tiempo antes. La Biblia lo dijo desde mucho tiempo antes. La nación que haga esto será una nación grande, un pueblo sabio, un pueblo entendido, un pueblo que asombrará a muchos lo que está ocurriendo. Asombrará a muchos porque la gloria no es para el hombre. La gloria no es que Nayib Bukele sea un presidente o un ser humano inteligente, que en realidad lo es, porque Dios le ha dado esa sabiduría, Dios le ha dado esa inteligencia para guiar a su país, pero porque él ha puesto a Dios en primer lugar y lo ha hecho públicamente, él no lo ha hecho escondido, él no va y le pide a Dios en silencio y después la gloria se la lleva a él, no, él ha dicho públicamente, Dios ha hecho todo esto que está pasando aquí. Y mucha gente dice, no, si, ojalá en mi país hubiese un Nayib Bukele, ¿qué falta nos hace un Nayib Bukele? Sí, a muchos países hoy del mundo le hace falta un Nayib Bukele, pero no en el sentido de la inteligencia y la sabiduría, no en ese sentido. O por lo menos en la inteligencia que para nosotros es inteligencia, pero dice la palabra de Dios que la sabiduría, el principio de la sabiduría es temer a Jehová, y él ha temido a Jehová. Y la inteligencia, apartarse del mal. Y en realidad a muchos países del mundo hoy les hace falta un Nayib Bukele, pero en el sentido de alguien que ponga a Dios en primer lugar. En el sentido de presidentes que pongan a Dios en primer lugar y le den la gloria al que verdaderamente la merece. Por eso entonces en El Salvador estamos viendo los resultados que estamos viendo. Y si en tu país y el mío un día viene una persona como Nayib Bukele, no Nayib Bukele específicamente, sino a alguien que también le dé la gloria y la honra a Dios, también vamos a ver resultados positivos, también vamos a ver que las cosas van a cambiar para bien, en todos los sentidos, desde lo moral, desde lo social, desde la economía, todo va a cambiar para bien, porque se pone a Dios en primer lugar y las cosas cambian para bien, así como ha ocurrido en El Salvador. Por tanto, yo doy gracias a Dios porque Nayib Bukele siempre ha dado la gloria a Dios en primer lugar
Y, y como ya les decía, una nación que pone a Dios en primer lugar, las cosas van a ir mejor. Las cosas van a ir mejor. Y una nación que niega a Dios y que incluso lucha contra Dios y que incluso le da la gloria a otras cosas que no son verdaderos dioses, a santos, a brujería, a santería, a todo lo que, toda esa oscuridad y tiniebla, no va a haber resultados positivos, sino que va a haber todo lo contrario. El mundo lo ha demostrado. El mundo hoy por hoy cada día niega más a Dios, quiere hacer las cosas a su manera y cada día hay más locura en el mundo, cada día hay más desastre en el mundo. Cada día, ahora mismo estamos viendo esto de los Terian y todos los días una locura nueva, que si un tiempo atrás, que si ahora también tenemos que aceptar que la homosexualidad es algo normal, que si yo me considero una vaca soy una vaca, que si yo me considero un perro soy un perro, que si el mundo cada día ve con sus propios ojos que negar a Dios no ha traído buenos resultados. El mundo lleno de guerras por donde quiera, por avaricia, por tantas causas tontas, absurdas, porque muchos países que están en guerra no necesitan más nada, tienen buenas economías, tienen y aún así siguen atacándose, siguen con problemas entre ellos, siguen con conflictos. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios verdaderamente en sus corazones. No tienen a Dios verdaderamente, no quieren hacer verdaderamente lo que es voluntad de Dios. No quieren vivir en paz, no quieren amar al prójimo como a sí mismos, como a sí mismos. Entonces, hay pruebas suficientes en el mundo de que cuando negamos a Dios las cosas no van bien. Y hay pruebas suficientes en países de que cuando negamos a Dios las cosas no van bien. Y Cuba es una de esas muestras. Cuba es una de esas muestras. Donde se ha negado a Dios, donde se le ha dado paso a la brujería, a la santería, incluso por los principales personas que están al frente del país también. Eso no es un secreto, yo no estoy diciendo nada nuevo. Eso lo han puesto ellos mismos en televisión, en todos los lugares. Entonces, Dios tenga misericordia y ellos puedan un día conocer al verdadero Dios y este país pueda tener, al menos dentro de lo que cabe, un poco de mejoría económica, un poco de mejoría en la parte moral y un poco de mejoría en todos los sentidos. Dios permita eso y tenga misericordia. No estamos tampoco condenando a estas personas porque tú y yo un día también estuvimos así, haciendo las cosas que a Dios no le agradaban, haciendo las cosas que a Dios no le parecían bien, pero también éramos ignorantes en parte hasta que un día nuestros ojos fueron abiertos y Dios nos dijo, no, vas mal, coge por acá. Y Dios nos guió en su camino, y Dios, porque Dios nos ama, Dios quiere que tú y yo, que todo el mundo, que esos gobernantes, que todo el mundo vengan al conocimiento de Él para que no solamente les vaya bien en este mundo, en esta tierra, sino que le alcance salvación de su alma, que es lo más importante. Por tanto, por eso no es que tengamos que odiar ahora a los presidentes que no están haciendo las cosas como Dios quiere y que incluso lo han negado, porque la palabra nos dice que en amor oremos por ellos también. Oremos por esos gobernantes para que un día conozcan a Dios y quizás, por supuesto, es al seguro que si ponen a Dios en primer lugar, las cosas en tu nación y en la mía van a cambiar. No solamente en Cuba, hay otros países del mundo también que les está ocurriendo esto. Entonces, y recuerden que no solamente la prosperidad se puede medir en dinero, hay muchas personas que tienen dinero, pero para Dios están mal. La prosperidad no solamente se mide en dinero. Y quiero compartir con ustedes un fragmento del Salmo 144, que es una oración que hacía David a Dios pidiendo socorro y a la vez prosperidad. Y él al final concluye mostrando que es dichosa, es bienaventurada la nación que ha puesto a Dios como su Dios. Bienaventurada esa nación cuyo Dios es Jehová Dios. Y voy a leerles unos versos ahí rápido, uno de estos versos, para que puedan ver qué maravillosa es la palabra de Dios y cómo nos muestra que en realidad la nación que tiene a Jehová como Dios es bienaventurada, y para que puedan ver algunos puntos de coincidencia que me resultaron curiosos también con las cosas que están pasando hoy en El Salvador. Y dice así, aquellos que tengan su Biblia pueden buscar el Salmo 144 en los versos a partir del 11 hasta el final. Y dice así, este era David pidiéndole a Dios en una oración, dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de todo tipo de grano,
O sea, está pidiendo abundancia. Señor, tráenos que haya comida, que haya prosperidad, que nuestras hijas sean como las esquinas labradas de un palacio, y que nuestros ganados, dice la palabra, se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Por supuesto, en su tiempo, para ellos que hubiese una gran cantidad de ganado era un sinónimo de mucha abundancia, de mucha riqueza, de prosperidad. Por supuesto, en nuestro tiempo también, pero hay otras cosas que también nos dicen que en realidad hay un avance económico en el país. Pero bueno, para su tiempo esto era algo bien importante. Dice, nuestros bueyes estén fuertes para arar en el trabajo. Quizás hoy tengamos maquinarias grandes en nuestros campos produciendo comida, tengamos todo tipo de fertilizantes, tengamos todo tipo de ese tipo de cosas. Dice, no tengamos, fíjense, esto es lo que me llama la atención en cuanto a lo que está pasando en El Salvador también. Dice, no tengamos asalto ni que hacer salida, o sea, que no haya asalto, que no haya gente delincuente en la calle asaltando personas. Dice, ni que tengamos que hacer salida, o sea, que no tengamos que salir huyendo por el ataque de un enemigo, que no tengamos que salir huyendo con temor. Dice, ni grito de alarma en nuestras plazas, o sea, que no haya alarma porque hay ataques, porque hay problemas, porque hay personas en la calle haciendo lo que no tienen que hacer, asaltando a otros, que no haya violencia, que no haya alarma en nuestras plazas. Y eso exactamente es lo que ha estado ocurriendo en El Salvador. Eso es realmente lo que ha estado ocurriendo en El Salvador. Todo eso ha cambiado porque anteriormente, según el mismo Nayib Bukele y otras personas, dice que era complicado vivir en El Salvador y salir incluso en las noches porque te podían asaltar, te podían matar, podían pasar muchas cosas terribles. Y eso hoy es lo que está pasando. Y mira, esta es la oración que David también hacía en su tiempo, pidiendo porque hubiese prosperidad, porque no tuvieran asaltos, que no hubiesen asaltos, que no tuvieran que salir huyendo y que no hubiese grito de alarma en sus plazas. Y dice la palabra que bienaventurado, dichoso el pueblo que tiene esto. Así como El Salvador hoy es dichoso, entonces dice la palabra que bienaventurado el pueblo que hoy tiene esto. Dice, bienaventurado, dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado, dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Así que por tanto, El Salvador hoy, que ha puesto a Dios en primer lugar, no podemos decir ya así ciegamente como que ya Dios es su Dios, pero sabemos que no podemos decir tampoco que quizás Nayib Bukele sea un completo cristiano, no lo podemos decir tampoco, pero sí ha hecho muchas cosas en función de lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Y ahí están los resultados. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios que bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el pueblo que pone a Dios en primer lugar, porque ese pueblo va a tener cosas buenas en todos los sentidos, en su vida, en su país, y va realmente a hacer algo que va a asombrar al mundo, como decía Moisés al pueblo de Israel, que si ellos guardaban todos los mandamientos, todos los estatutos, entonces los pueblos que escucharan esto y vieran, como lo están viendo el resto de los pueblos hoy a El Salvador, iban a decir, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, hermanos, hermanas, personas que aún quizás no son de la fe, que están viendo este video, hermano, nación que no crea en Dios, nación que no ponga a Dios en primer lugar, nación que quiera hacer las cosas de acuerdo a su propia sabiduría de hombre, es una nación necia, es una nación que no va a prosperar, nación que exalte a dioses falsos, que exalte brujería, que exalte ese tipo de cosas, es una nación que no va a salir adelante, o por lo menos en el sentido de la prosperidad, como Dios la ve. Porque a veces podemos ver en el mundo naciones que tampoco han puesto a Dios en primer lugar y tienen prosperidad, sí, pero la economía solamente no es prosperidad. La prosperidad se mide también en niveles espirituales. En niveles espirituales. Usted puede tener todo el dinero del mundo, que si espiritualmente no estás bien, no eres próspero para el Señor. Entonces, nación que se ponga en contra de Dios es una nación necia, es una nación tonta, por decirlo así más claramente, porque ¿a quién se le ocurre, ponerse a pelear con el dueño de todas las cosas? Con el dueño del oro y la plata, con aquel que si quiere hace así con sus dedos o habla con su palabra, en este caso que es como hace Dios, y mañana en tu país se acaba la comida, en tu país no va a haber lluvia, en tu país no va a haber recursos, en tu país, lo que él quiera hacer. ¿Cómo se te ocurre ponerte en contra de Dios? ¿Cómo se te ocurre rebelarte en contra de Dios? ¿Cómo se te ocurre exaltar a algo que Dios ha dicho que no debes exaltar? ¿Cómo se te ocurre? Por supuesto que vas a tener problemas. Si hay países que lo hacen y siguen bien hasta cierto punto,
es porque Dios lo permite, porque Dios quizás está dando tiempo para ver si se dan cuenta y se arrepienten, para no tener que hacerle daño, porque Dios ama a esas personas. Pero aún ese daño que Dios trae sobre esa nación nunca es con una quizás una mala intención, porque Dios es amor y Dios lo que está trayendo el mal sobre ese pueblo para que se arrepienta, así como está viniendo quizás sobre Cuba para que nos arrepintamos y vengamos a Dios verdadero, busquemos a Dios y Él va a cambiar todas las cosas. Así como a veces viene un problema a tu vida cuando tú no eres creyente, tú dices, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, quizás Dios está orando de esa forma para que tú por medio del dolor vengas a Él. Porque lamentablemente los seres humanos somos así. Cuando estamos en buena se nos olvida Dios. Cuando estamos en buena quizás le damos la gloria a nuestros propios esfuerzos, porque yo soy inteligente, porque yo he trabajado para ganarme esto, porque yo soy un saludable, yo tengo salud, tengo una salud de hierro. Pero cuando empiezan a venir los problemas, cuando te enfermas, cuando empiezas a perder tu trabajo, cuando vienen todas esas cosas a tu vida, entonces sí te acuerdas de Dios. Y Dios sabe que funcionamos así, lamentablemente. Dios dice, bueno, si Él viene a mí a través del dolor y yo quiero que Él venga a mí para que se salve, para que le vaya bien, entonces yo tengo que aplicarle esta técnica, yo tengo que aplicarle esta prueba para que entonces Él, en medio de ese dolor, venga a mí y se salve. Entonces, Cuba, Cuba. Todo lo que está ocurriendo en Cuba hoy, en su gran mayoría, tiene que ver con esto. No han puesto a Dios en primer lugar. Y encima de eso, se han incluso puesto a decir cosas que no son agradables al Señor. Se han puesto a pelear de alguna forma con el Señor. Entonces, no solamente el país, a ti que me escuchas hoy, si vienes a Dios, las cosas pueden cambiar en tu vida para bien. No es que vas a ser millonario, no es que vas a tener una salud de hierro, no es que todo va a ser perfecto, pero ya el hecho de que tu alma alcance salvación, ya con eso es más que suficiente. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer por sus propios medios, por su propio esfuerzo, que le haga ser salvo, eh, se haga ser salvo, alcanzar salvación y vida eterna. No hay nada que podamos hacer. Por tanto, si Dios te la da gratuitamente una vez que vienes a Él y crees que Jesús es tu Salvador, que por medio de su sacrificio tus pecados son perdonados, entonces ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué seguir ahí neciamente? No, yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo quiero hacer lo que yo quiero, pero si Dios ha puesto leyes, por decirlo de alguna forma, en este mundo y ha dicho, para alcanzar salvación no es por tu vía, es por la que yo te estoy proveyendo, es por la que yo te estoy dando a través de Jesús. ¿Por qué tú quieres hacerlo por otra forma? De otra forma, porque tú quieres hacerlo por otra vía. Por esa vía no vas a alcanzar salvación, porque Dios ha dicho que es a través de la fe en Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. Entonces, así como en El Salvador han estado ocurriendo cosas maravillosas que han asombrado al mundo, que han puesto los ojos del mundo en ese país por las cosas que están ocurriendo y viendo cómo Nayib Bukele en todo momento ha dicho que es porque han empezado a hacer lo que la Biblia dice, lo que Dios dice que deben hacer. Y eso se ha cumplido. Entonces, asimismo, va a ocurrir en tu vida y la mía si crees a Dios y vienes a Jesús y lo reconoces como tu Señor y Salvador y lo reconoces como que Él verdaderamente es el Mesías prometido que vino para que nuestros pecados fueran perdonados y alcanzar la salvación. ¿Sabes por qué? Porque asimismo como la palabra de Dios se ha cumplido en un país que lo ha puesto como su Dios de alguna forma, porque han empezado a hacer lo que la palabra de Dios dice, porque han creído que haciendo eso su país va a ir por el buen camino, porque han creído que haciendo todo lo que la palabra de Dios dice, o la mayoría de las cosas, no podemos decir que ya han aplicado todo, porque no han aplicado todo en realidad, pero creyendo que aplicando las cosas que la palabra de Dios dice que deben hacer, van a llevar a su camino su país por el buen camino. Por eso es que han empezado a ocurrir esas cosas que estamos viendo en El Salvador, porque cuando creemos en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Por tanto, yo te animo esta mañana a que también pongas, así como Nayib Bukele ha puesto a Dios en el lugar que le corresponde en El Salvador, también lo pongas en tu vida. Porque si Dios ha dicho que aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que por medio de sus pecados, por medio de su sacrificio, nuestros pecados son perdonados y esa persona automáticamente alcanza vida eterna y es salvo de ir un día al infierno, si tú pones, así como Nayib Bukele puso a Dios en El Salvador, pones a Dios en tu vida
en el lugar que le corresponde y crees este mensaje, esta buena noticia de que Jesús es quien vino a salvarnos de esta muerte eterna, así también va a ocurrir en tu vida. Tu vida va a cambiar para bien, tu vida va a cambiar desde el punto de vista moral, desde el punto de vista quizás hasta emocional muchas veces. Tu vida va a cambiar para bien. No que vas a ser, como ya te digo, no es que vas a ser millonario, no es que vas a ser la persona más saludable del mundo, no es que vas a ser la persona más alegre del mundo, pero yo te puedo decir, y muchos cristianos te pueden decir, que muchas cosas en tu vida van a cambiar para bien. Muchas cosas en tu vida van a cambiar para bien y tendrás paz. Y tendrás salvación y vida eterna, que a fin de cuentas es lo más importante. Entonces, que este video te sirva para pensar en esto. Para que puedas ver, no solamente porque a veces las personas pueden ver lo que dice la Biblia y dudar, bueno, ¿será verdad, será mentira? No, hoy hay ejemplos claros de que todo lo que dice la Biblia es real. Y El Salvador, con Nayib Bukele al frente, poniendo a Dios en el lugar que le toca, es un ejemplo de ello. Y lo que te quiero decir en esta mañana, de manera resumida, como ya te he dicho hace unos minutos atrás, es que así como en El Salvador se han cumplido cosas porque han puesto la palabra de Dios en primer lugar, porque han puesto a Dios en primer lugar, así también puede ocurrir en tu vida. Porque al final, cuando ponemos la palabra de Dios en primer lugar en nuestras vidas, cuando le damos a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas, entonces también su palabra se cumple. Por tanto, si su palabra se cumple, también tú tendrás salvación y vida eterna. Porque la palabra de Dios no miente. Entonces yo te animo, haz la prueba, haz la prueba. Ven a Dios, busca su palabra, busca una iglesia que predique la palabra tal y como es, no una iglesia que esté vendiendo que si te vas a volver millonario, que si todo te va a ir bien, no. Vete a una iglesia donde de verdad hablen la palabra como es, donde te digan, eres pecador, estás haciendo esto mal, ven al Señor, arrepiéntete, confiesa tus pecados. Busca una iglesia donde te digan eso y verás, y un día quizás hasta me escribas o a lo mejor hasta me conoces y me puedes decir, oye, tú tenías razón. Y te voy a decir, yo no tenía razón. La razón la tiene la palabra de Dios. Yo solamente vine a decirte lo que Dios dice en su palabra. Entonces espero que un día puedas decir gracias, Señor, porque en verdad he visto cómo aquel que cree tu palabra se cumple en él y siempre es para bien. Entonces, espero que este video te haya servido, que puedas pensar en esto, que puedas ver al Salvador hasta el día de hoy. Mañana yo no sé lo que va a pasar, mañana puede todo cambiar, Nayib Bukele empezar a hacer cosas que no debe hacer, no sé. Hasta el día de hoy, que el Salvador te sirva como ejemplo para ver que la palabra de Dios en verdad se cumple. Y que así como se cumplió en ellos, también si tú haces lo que tienes que hacer, que es creer que Jesús es tu Salvador, que Jesús es aquel que Dios prometió para que un día viniera a librarnos de la maldición de la muerte eterna, también en tu vida se va a cumplir. Que cuando tú crees esto, también tú alcanzarás vida eterna y un día estarás en el reino de los cielos.